Vida de Demonacte, de Luciano de Samosata. Traducción de Andrés Espinosa Alarcón. No iba a carecer por completo nuestra época de hombres dignos de mención y recuerdo, sino que habría de ofrecer un notable ejemplo de perfección física y un filósofo de alto nivel intelectual. Me refiero a Sóstrato, el beocio, a quien los griegos llamaban Heracles, y creían que lo era, y en especial a Demonacte, el filósofo. A ambos conocí, y por conocerlos admiré. De uno de ellos, de Demonacte, fui discípulo durante un dilatado periodo. Acerca de Sóstrato he tratado en otro libro, y he descrito su talla y fuerza extraordinaria, su vida al aire libre en el Parnaso, su duro lecho, sus alimentos de montaña y sus proezas, en nada discordantes con su nombre, tales como exterminar bandidos, abrir caminos por lugares inaccesibles o construir puentes en puntos de tránsito difícil. Acerca de Demonacte, procede a hablar ahora por dos razones: para que él permanezca en el recuerdo de los hombres cultos en lo que de mí depende, y para que los jóvenes mejor dotados, que se entregan a la filosofía, no tengan solo los ejemplos del pasado para orientarse, sino que puedan tomar también un modelo de nuestro tiempo, e imitar a aquel hombre como el mejor de los filósofos que yo he conocido. Era chipriota de origen, y de familia nada oscura en cuanto a rango político y hacienda. Sin embargo, superó todo esto, y aspirando a lo mejor para sí, se entregó a la filosofía. No fue a instancias de Agatobulo, ni de Demetrio, su predecesor, ni tampoco de Epicteto, aunque estudió con todos ellos, y también con Timócrates de Heraclea, sabio varón de gran sublimidad de expresión y pensamiento. Mas Demonacte, como digo, no fue captado por ninguno de estos, sino que, movido por su natural inclinación hacia las cosas nobles y su amor innato a la filosofía desde la niñez, despreció todos los bienes humanos, y entregándose por entero a la libertad y a la sinceridad, vivió una existencia recta, sana e irreprochable, ofreciendo a cuantos le vieron y oyeron ejemplo de su buen juicio y de la integridad de su filosofía. No se lanzó a estas actividades con los pies sin lavar, como dice el refrán, sino que se nutrió de los poetas y recordaba pasajes extensísimos. Era un experto orador. Conocía las escuelas filosóficas por haberlas tratado de modo nada superficial, y, como indica el proverbio, no con la punta del dedo. Mantenía su cuerpo entrenado, y lo había endurecido para la resistencia, y en general había procurado no depender de ningún otro. Por ello, cuando comprendió que ya no se bastaba a sí mismo, abandonó la vida voluntariamente, dejando tras de sí un gran renombre entre los griegos cultos. Sin ceñirse a una determinada forma de filosofía, sino combinando muchas, en modo alguno manifestaba predilección por una concreta. Parecía relacionarse más estrechamente con Sócrates, si bien, por su indumentaria y costumbres exentas de prejuicios, dio la impresión de imitar al sabio de Sinope. No falseaba, sin embargo, los detalles de su vida, a fin de sorprender y atraer las miradas de quienes encontraba a su paso, sino que vivía igual que cualquier otro hombre, normal y en absoluto poseído de vanidad en sus relaciones privadas y públicas. No practicaba la ironía de Sócrates, pero sus conversaciones rebosaban, evidentemente, de gran ática,
de suerte que quienes le trataron se iban sin despreciarle por plebeyo y sin huir de sus críticas sombrías. Al contrario, experimentaban toda suerte de gozos y se hacían notablemente mejores, más alegres y optimistas ante el futuro que cuando llegaron. Jamás lo conocieron gritando, sobreexcitado o irritándose, incluso cuando debía reprender a alguien, sino que reprimía los pecados y perdonaba a los pecadores, estimando justo tomar ejemplo de los médicos, que curan las enfermedades sin mostrar cólera contra los enfermos. Consideraba que es humano pecar y divino, o de un hombre semejante a un dios, enderezar los yerros. Con semejante forma de vida, nunca necesitaba nada para sí, mas ayudaba a los amigos en lo razonable, y a quienes parecían gozar de buena suerte, les recordaba que eran elevados por poco tiempo al disfrute de unos bienes aparentes. En cambio, a los abatidos por la pobreza, irritados por el destierro, o quejosos de la vejez o enfermedad, los consolaba con su risa, reprochándoles no comprender que pronto cesarían sus aflicciones, y que el olvido de los bienes y de los males, unido a una libertad perdurable, les saldría en breve al encuentro. Trataba también de reconciliar hermanos en disputa y llevar la paz entre las mujeres y sus maridos. En ocasiones, puso paz entre la muchedumbre agitada y persuadió a la mayoría a servir a su patria con ánimo sereno. Tal era el carácter de su filosofía, amable, apacible y alegre. Solo le afligía la enfermedad o la muerte de un amigo, ya que consideraba la amistad el mayor de los bienes humanos. Por eso era amigo de todos, y no había persona alguna a la que no tratase con familiaridad, por el hecho de ser un hombre, aunque la amistad de algunos le agradase más que la de otros. Solo se mantenía alejado de quienes consideraba descarriados y sin esperanza de curación. Y todo ello lo hacía y decía acompañado de las Cárites y de la propia Afrodita, de modo que, para citar el verso cómico, la persuasión residía en sus labios. De este modo, tanto el pueblo llano de Atenas como las autoridades le admiraban sobremanera, considerándolo siempre un ser superior. Con todo, desde su posición, se enfrentaba a la opinión pública, y el odio que se ganó entre las masas no fue inferior al de su predecesor, Sócrates, por su franqueza e independencia. Y también se alzaron contra él algunos ánitos y meletos, los cuales le acusaron de los mismos delitos que los de su tiempo imputaron a Sócrates, de que nunca lo vieron hacer sacrificios, y de que era el único entre todos que no se había iniciado en los misterios de Eleusis. Como réplica, se coronó con gran valor, se puso un vestido blanco inmaculado, se presentó en la asamblea y realizó su defensa, en ciertos pasajes con moderación, pero en otros con mayor acritud que la propia de su forma de vida. Respecto a no haber ofrecido jamás sacrificios a Atenea, dijo: «No os extrañéis, atenienses, de que no le haya hecho sacrificios hasta ahora, por entender que ella en nada necesitaba de mis sacrificios». Respecto de la otra acusación, el asunto de los misterios, dijo que no había participado jamás en sus ritos, porque, si los misterios eran malos, no habría guardado el secreto ante los no iniciados, sino que los habría apartado de los cultos, y si eran buenos, los habría revelado a todos por filantropía. De este modo, los atenienses, que ya tenían piedras en las manos para arrojarlas contra él,
se serenaron y reconciliaron al punto, y a partir de aquel momento comenzaron a honrarle, respetarle y, finalmente, a admirarle. Aunque en el comienzo mismo de su discurso les dirigió un acre exordio. «Atenienses», dijo, «ya me veis coronado. Sacrificadme también a mí ahora, ya que la primera vez no os fue aceptada la víctima». Quiero citar algunos de sus oportunos y certeros comentarios. Bien podría empezar con Favorino y lo que le replicó. Como quiera que Favorino hubiese oído decir que de Monacte se burlaba de sus conferencias, y en especial del relajamiento de su ritmo, diciendo que era vulgar, afeminado y nada acorde con la filosofía, fue a su encuentro y preguntó a de Monacte quién era él para burlarse de sus creaciones. «Un hombre», contestó, «que no tiene oídos fáciles de engañar». El sofista insistió preguntándole, «¿Con qué títulos, de Monacte, has pasado de la escuela a la filosofía?» «Con testículos», respondió. Pues ocurría que el sofista Favorino de Arles era eunuco. En otra ocasión, el mismo sujeto se acercó a de Monacte para preguntarle cuál era su sistema filosófico predilecto. Este le replicó, «¿Quién te ha dicho que soy un filósofo?». Y en cuanto se apartó de su lado, estalló en una gran carcajada. Al preguntarle Favorino por qué se reía, él respondió, «Me ha parecido ridículo que trates de distinguir a los filósofos por su barba, cuando tú mismo no tienes barba». Cuando el sofista Sindonio gozaba de gran predicamento en Atenas y pronunciaba en su propio provecho un elogio en el que venía a decir que dominaba toda la filosofía. Pero es mejor citar sus propias palabras. «Aristóteles me llama al liceo, lo seguiré. Si Platón me llama a la academia, lo seguiré. Si Zenón me llama, en el pórtico policromo emplearé mi tiempo. Si Pitágoras me llama, guardaré su voto de silencio». Entonces, de Monacte se levantó en medio de los oyentes y le dijo, «Tú, Sindonio, Pitágoras te llama». Un tal Pitón, hermoso joven de las mejores familias de Macedonia, intentaba un día burlarse de él y le proponía una pregunta capciosa, rogándole que le diese la solución lógica. De Monacte replicó, «Solo sé una cosa, niño, lo que pretendes». Irritado el joven por la chanza del equívoco, dijo en tono amenazante, «Enseguida te mostraré al hombre que llevo». A lo que de Monacte, riendo, preguntó, «Ah, ¿pero tienes un nombre?». Una vez que un atleta, del que se había reído por exhibirse con un vestido bordado, a pesar de ser vencedor de los Juegos Olímpicos, le golpeó en la cabeza con una piedra y brotó la sangre, los presentes se indignaban como si cada uno de ellos hubiera sido herido, y clamaban ir por el procónsul. Pero de Monacte les dijo, «No, hombres, no vayáis por el procónsul, sino por el médico». En una ocasión, paseando por un camino, encontró un anillo y puso un anuncio en la plaza, requiriendo al dueño del anillo, quienquiera que fuese quien lo extravió, a venir a recuperarlo, siempre que le dijera su peso, la piedra y el grabado. Se presentó a la sazón un bello jovencito diciendo haberlo perdido, mas, como no dijese ninguna característica acertada, exclamó, «Márchate, joven, y vigila tu propio anillo, que ese no lo has perdido». Un senador romano en Atenas le presentó a su hijo, un joven muy bello, aunque afeminado e histérico, diciéndole, «Mi hijo, aquí presente, te saluda». A lo que de Monacte contestó, «Hermoso es el joven,
digno de ti y semejante a su madre. Al cínico que enseñaba filosofía, envuelto en una piel de oso, decidió llamarle no Honorato, como era su nombre, sino Arcesilao. Alguien le preguntó cómo debía definirse la felicidad, y replicó que sólo el hombre libre es feliz. Y como el otro argumentara que había muchos hombres libres, añadió: pienso en aquel que nada espera ni teme. Pero, ¿cómo puede lograrse eso? Pues todos, en general, somos esclavos de la esperanza y el temor. Sin duda, si observas las empresas humanas, hallarás que no son dignas ni de esperanza ni de temor, pues penas y alegrías han de cesar por completo. Cuando Peregrino Proteo le reprochaba sus frecuentes burlas y mofas de los hombres, diciéndole: «Demonacte, haces bien el perro», le contestó: «Peregrino, no haces bien el hombre». A un hombre de ciencia que hablaba acerca de las antípodas, le instó a levantarse, lo llevó a orillas de un pozo y le preguntó: «¿Así afirmas que son los antípodas?». Como uno afirmase ser un mago y poseer tan poderosos conjuros, que por su influjo todos eran persuadidos a ofrecerle cuanto quería. Demonacte le dijo: «Nada hay de extraño en ello. También yo poseo tu mismo arte. Y si quieres, acompáñame ante la panadera, y verás cómo yo, mediante un único conjuro y un pequeño fármaco, la persuado a darme pan», insinuando que la moneda tiene el mismo poder que un conjuro. Cuando Herodes Ático, el famoso, lloraba a Polideuces, muerto prematuramente, y disponía que un carruaje se hallase siempre dispuesto para él, con los caballos, como si hubiese de subir, y le sirviesen comida, se le acercó y le dijo: «Te traigo un mensaje de parte de Polideuces». Herodes se alegró, y creyendo que Demonacte, al igual que los demás, compartía su sentimiento, le preguntó: «Dime, Demonacte, ¿qué pide Polideuces?». «Se queja», respondió, «de que no te hayas ido ya a su lado». Se acercó un día a un hombre que lloraba la muerte de su hijo y se había recluido en las tinieblas, afirmando ser mago y poder evocar la sombra del niño, con tal que le citase el padre los nombres de 3 personas que jamás hubiesen estado de duelo. El hombre titubeó mucho tiempo y se vio en apuros al no poder citar, imagino, un solo nombre. Entonces exclamó Demonacte: «Hombre ridículo, ¿crees ser tú el único que padece dolores insufribles cuando ves que nadie carece de su parte de dolor?». También gustaba burlarse de aquellos que en las conversaciones empleaban palabras muy arcaicas y términos extranjeros. Por ejemplo, a uno a quien había formulado una pregunta y que le contestó en un ático afectado, le dijo: «Amigo, yo te he hecho la pregunta ahora, pero tú me has contestado como si hubiera sido en tiempos de Agamenón». Como un amigo le dijera: «Vayamos, Demonacte, al templo de Asclepio, a rezar por mi hijo». Él replicó: «¿Consideras a Asclepio muy sordo, si no puede también escuchar nuestras plegarias desde aquí?». En una ocasión, ante 2 filósofos que discutían una cuestión con crasa ignorancia, preguntando uno despropósitos y contestando el otro de modo ajeno al caso, dijo: «¿No os parece, amigos, que uno de ellos ordeña un macho cabrío y el otro le tiende un cedazo?». A Agatocles, el peripatético, que se jactaba de ser el único y el primero de los dialécticos, le dijo: «Fíjate,
Agatocles, si eres el primero, no eres el único, y si eres el único, no eres el primero. Cetego, el consular, cuando iba de camino por la Hélade en dirección a Asia, como embajador de su padre, decía y hacía muchas insensateces. Un amigo de Demonacte, testigo de estas, decía de él que era una gran miseria. No, por Zeus, dijo Demonacte, ni siquiera grande. Como viera a Apolonio el filósofo partir de viaje con sus muchos discípulos, pues marchaba llamado a ser maestro del emperador, exclamó Demonacte: «¡Ahí va Apolonio y sus argonautas!». A uno que le preguntaba si creía que el alma es inmortal, le contestó: «Sí, pero como todas las cosas». Respecto de Herodes, decía que Platón estaba en lo cierto al afirmar que no tenemos solo un alma, pues no era propio de la misma agasajar a su mujer Regila y a su amante Polideuces, como si estuvieran vivos, y entregarse a actividades intelectuales. Se atrevió una vez a preguntar a los atenienses públicamente, tras escuchar la proclamación de los misterios, por qué razón excluían a los bárbaros, sobre todo teniendo en cuenta que los ritos se los había establecido el bárbaro Eumolpo, tracio por añadidura. Y en una ocasión, que se disponía a zarpar en pleno invierno, un amigo le objetó: ¿No temes que naufrague la embarcación y te devoren los peces? Sería un ingrato, replicó, si temiese ser comido por los peces, yo, que he comido tantos de ellos. A un orador de pésima expresión le aconsejaba practicar y entrenarse, y como éste le replicase: «Siempre recito para mí mismo», Demonacte le contestó: «Con razón recitas así, con un oyente tan necio». Y como viera en cierta ocasión a un adivino profetizando públicamente a cambio de dinero, le dijo: «No veo por qué razón exiges dinero. Si eres capaz de cambiar en algo el destino, poco es lo que pides. Y si todo va a ocurrir como la divinidad ha decretado, ¿qué poder tiene tu adivinación?». Un oficial romano bien desarrollado físicamente le ofreció una exhibición de esgrima contra un poste y le preguntó: «¿Qué te parece, Demonacte, mi forma de luchar?». «Excelente», contestó, «siempre que tengas un adversario de madera». Incluso ante las preguntas embarazosas, tenía siempre preparada una réplica conveniente. Cuando uno le preguntó en son de burla: «Si quemase 1000 minas de madera, Demonacte, ¿cuántas minas de humo se producirían?», replicó: «Pesa la ceniza y todo el resto será humo». Un tal Polibio, individuo en extremo ineducado e incorrecto en el hablar, decía: «El emperador me ha honrado con la ciudadanía romana». «Ojalá», le respondió, «te hubiese hecho griego en vez de romano». Al ver que un aristócrata presumía de la anchura de su toga de púrpura, Demonacte le dijo al oído, al tiempo que cogía su vestido y le indicaba: «Esto lo llevaba una oveja antes que tú, y era una oveja». Un día, mientras se bañaba, vaciló al ir a penetrar en el agua muy caliente, y como alguien le acusase de cobarde, replicó: «Dime, ¿debo sufrir esto en defensa de la patria?». Cuando uno le preguntó: «¿Cómo crees que son las cosas del Hades?», repuso: «Aguarda, ya te escribiré desde allí». Admeto, poeta de escasa calidad, le decía haber escrito un epitafio de un solo verso, que había dispuesto en su testamento
fuera grabado en su monumento funerario. Pero es mejor citarlo exactamente. Tierra, acoge la envoltura de Admeto que él mismo ascendió a Dios. Demonacte rió y dijo: «Tan hermoso es el epitafio, Admeto, que ya quisiera verlo grabado». Un hombre vio en las piernas de Demonacte una huella propia de los ancianos y le preguntó: «¿Qué es eso, Demonacte?». A lo que él contestó con una sonrisa: «Ya me ha mordido Caronte». Al ver a un espartano azotando a su esclavo, le dijo: «Deja de tratar a tu esclavo como a tu igual». A una tal Dánae, que sostenía un pleito contra su hermano, le dijo: «Ve a juicio, tú no eres Dánae, la hija de Acrisio». Sobre todo, hacía la guerra a quienes practicaban la filosofía, no por la verdad, sino por exhibicionismo. Así, viendo a un cínico con capote y morral, pero con una maza en vez del bastón, que vociferaba y decía ser émulo de Antístenes, Crates y Diógenes, le dijo: «No mientas, tú eres en realidad discípulo de Hipérides». Tras notar que muchos atletas luchaban mal y, al margen del reglamento del juego, mordían en vez de boxear, decía: «No es extraño que a los atletas de ahora el público los llame leones». Aguda y mordaz a un tiempo fue la respuesta que una vez dio al procónsul. Este era uno de los que depilan con pez sus piernas y todo el cuerpo. Un día, un cínico subió a una roca y empezó a reprochárselo, acusándolo de afeminación. El procónsul se irritó, mandó hacer bajar al cínico y se disponía a condenarlo a las estacas o incluso al destierro. Pero Demonacte, que andaba por allí, imploró clemencia para él, pues su atrevimiento era consecuencia de cierta libertad de expresión tradicional en los cínicos. El procónsul le dijo: «Por esta vez te lo dejo en libertad, mas si vuelve a reincidir en algo parecido, ¿qué castigo merece?». «Haz que lo depilen», contestó Demonacte. Uno a quien el emperador había confiado el mando de las legiones y el de la provincia más importante, preguntó a Demonacte cuál era la mejor forma de mandar. «Domina tu cólera», le respondió. «Habla poco y oye mucho». Como alguien le preguntase si también él comía pasteles de miel, le replicó: «¿Acaso crees que las abejas han elaborado sus panales solo para los necios?». Al ver junto al pórtico policromo una estatua mutilada en una mano, observó que mucho habían tardado los atenienses en honrar a Cinegiro con una estatua de bronce. Observando que Rufino, el chipriota, me refiero al cojo de Perípato, gastaba mucho tiempo en sus paseos, dijo: «Nada hay más indecoroso que un cojo peripatético». Como Epicteto le reprendiera y aconsejara casarse y tener hijos, diciéndole que un filósofo debía dejar a la naturaleza quien le reemplazara, le contestó con la mejor refutación: «Bien, Epicteto, dame una de tus hijas». Nótese que Epicteto era soltero. También su réplica a Hermino, el aristotélico, es digna de recuerdo, sabiendo que era un hombre en extremo malvado, que había causado infinito daño a Aristóteles, y que tenía siempre en los labios sus 10 sentencias. Demonacte le dijo:
Hermino, tú sí que mereces de verdad 10 sentencias. Mientras los atenienses, por emulación de los corintios, deliberaban sobre el establecimiento de combates de gladiadores, se acercó a ellos y les dijo: «No votéis esa resolución, atenienses, hasta que no derribéis el altar de la diosa Misericordia». Cuando fue a Olimpia y los eleos votaron para él una estatua de bronce, dijo: «No hagáis eso, varones de Élide, no parezca que ofendéis a vuestros antepasados, ya que ellos no elevaron estatuas ni a Sócrates ni a Diógenes». Le oí una vez citar a fulano, el jurisconsulto, quien sostenía que las leyes resultan inútiles, tanto si se escriben para los buenos como para los malos, pues aquellos no tienen necesidad de leyes, y éstos no se hacen mejores por su efecto. De Homero citaba con mayor frecuencia el verso: «Igual muere el holgazán que el laborioso». Celebraba, asimismo, a Tersites, considerándolo un orador cínico popular. Interrogado en una ocasión acerca de qué filósofo le complacía más, dijo: «Todos son admirables, pero yo venero a Sócrates, admiro a Diógenes y amo a Aristipo». Vivió casi 100 años sin enfermedades, sin sufrimientos, sin molestar a nadie ni pedir nada, servicial para los amigos, sin tener jamás un enemigo. Tan gran afecto sentían hacia él no solo los atenienses, sino toda la Hélade, que ante su presencia se levantaban los magistrados a cederle el asiento, y todos guardaban silencio. Al final, cuando ya era muy anciano, penetraba en cualquier casa sin ser invitado, y comía y dormía en ella, mientras sus habitantes consideraban el hecho como la aparición de un dios, y que algún buen espíritu había penetrado en su casa. A su paso, las panaderas lo atraían cada cual hacia sí, pretendiendo que tomase pan de ellas, y la que se lo daba creía que esto era señal de buena suerte para sí. Hasta los niños le llevaban fruta, llamándole padre. En una ocasión en que se originó un conflicto en Atenas, penetró en la asamblea, y su sola presencia bastó para hacerles callar. Él, al notar que ya habían cambiado de actitud, se retiró sin decir palabra. Cuando comprendió que ya no era capaz de bastarse a sí mismo, recitó a quienes se hallaban con él los versos de los heraldos en los Juegos Olímpicos. Termina ya el certamen que concede los más hermosos premios, y ya es hora de no más demorarse. Y, mediante la abstinencia de todo alimento, se retiró de la vida con ánimo alegre, como siempre se había mostrado a los demás. Un poco antes de su muerte, alguien le preguntó: «¿Qué dispones acerca de tu entierro?». «No os preocupéis», dijo, «el hedor me enterrará». Aquel le replicó: «¿Cómo? ¿No es ignominioso que el cuerpo de un hombre de tu calidad quede relegado a pasto de aves y perros?». «Nada hay de particular en ello», repuso. «Si una vez muerto, voy a ser útil a unos seres vivos». Mas los atenienses lo enterraron con solemnes honras públicas, y le lloraron mucho tiempo, y veneraban el banco de piedra donde solía sentarse cuando estaba cansado, y lo coronaban en su honor, considerando sagrada incluso la piedra sobre la que se sentaba. Todo el mundo fue a su entierro, y en especial los filósofos,
Ellos cargaron con su cuerpo y lo llevaron hasta el sepulcro. Estos son unos pocos entre los muchos recuerdos que poseo, pero ellos bastan para dar a mis lectores una idea del tipo de hombre que era aquel.